Buenos días con todas y todos. Agradecerles su presencia y su fundamental aporte. Comentarles un par de cosas antes de empezar, digamos. Y para nosotros es fundamental contar con la experiencia que tienen tanto docentes como docentes de escuelas, colegios, como docentes universitarios en la construcción de la política educativa y de las acciones que vamos a generar para ir desarrollando proyectos. Uno de los ejes que tenemos dentro de esta gestión es la construcción de la nueva escuela. Esta construcción de la nueva escuela tiene que ser participativa. Solamente escuchando a los actores que efectivamente están todos los días construyendo esta sociedad educadora, podemos generar algunos cambios, y es por eso que en la jornada de hoy la idea es empezar a desarrollar trabajos conjuntos que nos permitan abordar de manera integral las violencias en general y con mucha especificidad también en la violencia sexual. Esta primera parte básicamente tiene como eje contarles de qué va el proyecto, hacer un breve recorrido sobre cómo hemos ido operando en el país en los temas de prevención y erradicación de violencia, y luego empezamos ya con la metodología de trabajo que será puesta a consideración para la discusión en los grupos que conformemos. Nuevamente les agradezco a todos ustedes, profesoras, profesores, compañeros, compañeras, hay algunas compañeras de la universidad que están acá ahora, algunas profesoras de la universidad que tuve la ventaja, digamos, de ser su estudiante. Y esto para nosotros siempre es muy motivante, ¿no? Dale, Darío, por favor. ¿Está bien? Sí. Voy a salir un poco del atril porque es un poco extraño. Bueno, en primer lugar vamos a presentar cuál es el proyecto de inversión, cuál es la idea, cuáles son los ejes de los que vamos a trabajar de forma muy resumida y breve para que luego los podamos discutir a profundidad. Con este primer abordaje, la idea es que podamos discutir desde sus experiencias cuáles son las necesidades de capacitación de los profesionales educativos con énfasis en maestras y maestros. Cómo estamos pensando desde la academia y desde las instituciones educativas estas necesidades y formas de capacitación. Y finalmente, el resultado de esto son mesas de trabajo participativas en las que vamos a construir un plan tentativo, un plan inicial de capacitación que luego nos permitirá, digamos, ejecutar acciones específicas dirigidas al fortalecimiento de capacidades docentes. Para nosotros y nosotros es importante analizar a la violencia como un fenómeno estructural y como un fenómeno histórico. Esto está presente, hay unas construcciones históricas de la sociedad que han hecho que los fenómenos que ahora estamos, o frente a los que ahora estamos trabajando, tengan hoy un tipo de complejidad distinta que quizá antes. La situación y la coyuntura actual responde a un proceso histórico que requiere acciones específicas, pero que reconozcan un poco lo que se ha desarrollado anteriormente. En el sistema educativo, el trabajo sobre violencia no es nuevo. Hay algunas acciones puntuales que se materializan en la formulación de política pública y que han funcionado, algunas más, otras menos, con unos enfoques u otros dependiendo del tiempo y del contexto en el que se formularon. En el 98, por ejemplo, sale la primera ley de educación en sexualidad, que es la ley 73, o ley de educación en sexualidad y para la sexualidad y el amor. Lo que hacía esta ley de alguna manera era dar el primer paso para que institucionalicemos la educación integral de la sexualidad en las instituciones educativas, y uno de los componentes a desarrollar en este sentido tenía que ver con la prevención de violencia. No podemos hablar de educación integral de la sexualidad si no hablamos de prevención de violencia y de abordaje. En el 98, ustedes sabrán, no teníamos ninguna carrera profesional que les dé a los profesionales educativos elementos o herramientas para trabajar en materia de prevención y, peor, en abordaje de violencia ocurrida en el ámbito educativo. No había. De hecho, esperaría que ahora ya haya, pero es una esperanza que ojalá sea bien fundada. Del 98 pasamos al 2000 y el Ministerio de Educación lanza lo que se llamaba el PLANESA, el Plan Nacional de Educación para la Sexualidad y el Amor, y este trata de materializar lo que la política nos decía. Pero el contexto empieza a ser distinto, ¿no? En el 2000, periodo 98-2000, teníamos una fuerte crisis económica y estábamos en pleno contexto neoliberal.
Entonces las lógicas de abordaje frente a las situaciones de violencia eran distintas. No se puede desconocer los determinantes socioeconómicos que tienen y que están relacionados profundamente con la violencia, particularmente con la violencia sexual. Entonces es importante que pensemos desde acá de forma histórica también. En el 2003 se trata de materializar estas acciones a través del PRONESA. Entonces teníamos una ley al inicio en el 98, en el 2000 se hace un plan general grande a nivel nacional, en el 2003 se trata de hacer más territorializado esto y se genera el PRONESA. A la par que sale el PRONESA, sale el acuerdo ministerial 3393, que es el primer acuerdo que menciona de forma explícita un reglamento especial para el abordaje de los delitos sexuales en el sistema educativo nacional, ¿no? Y aquí nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas. Aunque tenemos algunos reglamentos, aunque tenemos un marco legal, las acciones específicas y las capacidades profesionales no son suficientes para abordar de forma adecuada las situaciones de violencia. Y esto empieza a generar conflictos, digamos. En el 2004, aproximadamente, se trata de reformular este acuerdo y darle mayor materialidad para tener acciones puntuales que nos permitan ejercer acciones administrativas de las instituciones educativas para el abordaje de los casos de violencia detectados en el sistema educativo nacional. En el 2006 tenemos el acuerdo ministerial 403. Lo interesante de ese acuerdo ministerial es que da 5 opciones para hacer educación integral de la sexualidad y da algunos ejes. Los principales ejes de este acuerdo son el trabajo desde el enfoque de derechos, el trabajo desde la perspectiva de género y la erradicación de violencia. Entonces tenemos un continuum de trabajo. Lo que se proponía acá era que las instituciones educativas decidan si hacen educación integral de la sexualidad como extraescolares, con campañas o como asignaturas. El fenómeno en las instituciones educativas fue que no teníamos los suficientes profesionales capacitados en educación integral de la sexualidad. No teníamos quien haga. Y la academia no formaba. Entonces, las brechas se siguen generando, el fenómeno de la violencia se sigue transformando. Y se lanza en el 2008 el Acuerdo Ministerial 062 para la erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo. Y aquí ya no tiene que ver solamente con docentes que hacen prevención, sino con todas las y los profesionales que tienen alguna vinculación con el sistema educativo y que tienen responsabilidad frente a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una vez más nos encontramos con que en la formación de todas las figuras profesionales no existen componentes para trabajar desde la perspectiva de género, para trabajar la garantía de derechos. Ahí hacían algo de señal y me confundí, perdón. Y esto nos llama, digamos, a una discusión regional. En esta misma época, en la región, porque esto es un tema de la región, no solamente del Ecuador, había una discusión súper amplia que se materializó en el Plan Andino de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Este plan andino fue un acuerdo regional entre los ministerios de Educación y de Salud en América del Sur, en el que nos proponíamos hacer educación integral trabajando en estos mismos ejes: derechos, género, prevención de violencia. Al mismo tiempo, en el Ecuador se genera la Constitución, y esta Constitución garantiza, o al menos pretende garantizar, el derecho a una vida libre de violencia y a una educación integral de la sexualidad en el sistema educativo nacional, que precisamente trabaje desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos. Nuevamente, la carencia de profesionales se hace evidente. La academia aún no puede responder con la formación de esos profesionales en esta época. Para el 2011, a finales del 2011 se genera la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tenía algunos ejes de trabajo. Entre ellos, la transformación de patrones socioculturales relacionados con la violencia, la educación integral de la sexualidad, el acceso a servicios de salud y la conformación de mecanismos de protección integral para niñas, niños y adolescentes en el marco de la prevención. Esta estrategia es un referente en la región por la articulación que tiene intersectorial entre diferentes carteras de Estado y multinivel. Acaba de fallecer nuestro Infocus.
Acaba de revivir. Bueno, son estas cosas que pasan, no importa. Bueno, sí importa. La ENIPLA lo que hace es darnos una cancha. Es la primera vez que se empieza a generar material específico para trabajar en prevención de violencia. Y en este contexto sale el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en el ámbito educativo con más fuerza. Y se empiezan a generar campañas desde educación, desde salud y también desde el Ministerio del Interior para cambiar estos patrones socioculturales relacionados con la violencia, ¿no? Para el 2014, a mediados, sale el modelo de los departamentos de consejería estudiantil. Los departamentos de consejería estudiantil, dentro de sus ejes de trabajo, está incluido la prevención y la atención de los casos de violencia, ¿no? Y se empiezan a fortalecer este trabajo con los departamentos de consejería estudiantil, esperando que los profesionales en psicología y trabajo social tengan las habilidades, digamos, suficientes para poder abordar estos casos en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación genera una serie de capacitaciones y fortalecimiento de capacidades de estos profesionales para que puedan abordar, digamos, los temas de las instituciones educativas. Sin embargo, la brecha que tenemos con la academia se vuelve a marcar. Son temas que no se ven, son aspectos sobre los cuales no existen cursos de formación continua desde ninguna universidad en esta época. Luego, a finales de año casi sale el Plan Familia. Y creo que todas y todos conocemos qué es lo que pasó con el Plan Familia, ¿no? La política que venía, digamos, generándose desde una perspectiva más de derechos, genera una regresión en derechos. Y los temas de violencia dejan de ser discutidos. Y es importante pensar que no mencionar los temas, no poner el tema en la agenda pública, también es hacer política pública. Si yo no abordo violencia, es una forma de política pública para trabajar en violencia. Os digo, no hay, les escondo, aunque sí hay y sabemos que sí había. En el 2017 se deroga el Plan Familia con el gobierno y se generan otros cambios en el sistema educativo nacional. Lo primero, el más visible, es la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Esta campaña lo que dice es básicamente que todas las personas somos corresponsables del proceso educativo y todas y todos somos responsables de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están en el sistema educativo nacional y cuáles son, digamos, las responsabilidades de los otros actores de la sociedad para trabajar en estos temas. Al mismo tiempo se generan algunas iniciativas enmarcadas en la prevención de violencia. Tenemos la ruta de protocolos para actuación de hechos de violencia cometidos o detectados en el ámbito educativo y se generan esos procesos de trabajo. Y empezamos a darnos cuenta que la atención y el abordaje de los casos que detectamos no es suficiente. Tenemos que fortalecer los trabajos preventivos. Y fortalecer los trabajos preventivos no es solamente responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de la sociedad en general. Para el 2019, dale por favor. Además de la estrategia y de la ley de erradicación de violencia contra las mujeres que tenemos planteada, y en el marco de la política de erradicación de violencia, en la política de prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes, el Ministerio de Educación genera el proyecto para el fortalecimiento del abordaje integral de la violencia. Nosotros tenemos un proyecto de inversión específico para trabajar en estos temas. Este proyecto de inversión tiene dos componentes. Uno, prevención, y dos, atención, protección y restitución de derechos. Es importante haber visto este recorrido histórico para darnos cuenta que efectivamente sí estamos aprendiendo de lo que hicimos antes. ¿Cuáles fueron estas consideraciones que tuvimos? ¿Cuáles fueron aquellos éxitos? ¿Cuáles fueron esas áreas de oportunidad que encontramos? Y frente a eso se plantea este proyecto en el que ambos ejes encuentran algunas áreas de coincidencia, ¿no? Tanto el componente de prevención como el componente de atención necesitan procesos de participación con estudiantes, familia y comunidad educativa. La prevención no es responsabilidad solo de los maestros, es de todas y todos. Entonces, ¿cómo involucramos a las familias para que también generen mecanismos de prevención? ¿Cómo involucramos y cómo reconocemos de forma efectiva la participación de las niñas, de niños y adolescentes en el sistema educativo? Porque tienen que decirnos algo, pues ellos son quienes están siendo afectados por esto. ¿Cuál es la voz que está ahí? Y cómo desde estos procesos generan marcos de prevención efectiva. ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales que nos van a permitir
incidir en la transformación de patrones socioculturales relacionados fuertemente con la violencia. ¿Cuáles son los requerimientos de capacitación que tenemos dirigidos a profesionales educativos, particularmente los maestros? Y ahí es donde les invitamos a ustedes. ¿Cuáles van a ser los materiales educativos, las guías metodológicas y las oportunidades curriculares que les debemos de entregar a la y los docentes para que esto sea abordado de forma integral en las instituciones educativas? Nosotros pensamos que la prevención de violencia tiene que ser transversal, pero a veces esto transversal puede ser todo y nada al mismo tiempo. Entonces decimos está transversalizado y en realidad no ha estado transversalizado. Entonces lo que necesitamos son mecanismos efectivos que nos permitan trabajar desde ahí. La evidencia lo que nos dice, y la experiencia internacional lo que nos dice, es que con el trabajo en oportunidades curriculares, insertas en las mallas curriculares y en las unidades de planificación microcurricular, yo puedo de forma efectiva cumplir los objetivos del currículo, es decir, alcanzar los niveles de competencia o las destrezas por niveles de desempeño, como ustedes les llamen, con contenidos de prevención. Entonces, yo puedo aprender matemática con contenidos de prevención, yo puedo aprender lengua y literatura con contenidos de prevención, puedo aprender historia con contenidos de prevención, ¿no? Y así con todas las asignaturas del currículo para el desarrollo de las habilidades de las y los estudiantes, pero esto tiene que estar articulado. Pero para que esta articulación sea posible, las y los maestros tienen que saber cómo se hace. El ministerio puede producir las oportunidades curriculares, pero necesitamos que los maestros sepan cómo se usa. Nosotros tenemos un alcance, pero también es responsabilidad de la academia. Y otro de los ejes fundamentales que de forma integradora trabaja en esta materia es la generación de información estratégica, ¿no? Estos planes, programas, políticas anteriores que les mencioné, que desarrollamos en el pasado, digamos, y que nos han conducido hasta acá, no tienen una evaluación de impacto como tal, ¿no? Entonces habría que pensar en cómo vamos a evaluar este proyecto. O sea, nosotros tenemos, digamos, ya una metodología establecida, pero también es importante pensar en cómo vamos a evaluar y cómo vamos a generar estos mecanismos de formación con maestros, por una parte. Nosotros tenemos una cosa que se llama REDEVI, que son las siglas del registro de violencia. Entonces ahora el Ministerio de Educación tiene un registro que le permite saber dónde ocurren hechos de violencia sexual en el sistema educativo nacional, y de esa forma podemos tomar decisiones. Pero una cosa es el registro y otra cosa es la denuncia y otra cosa es la prevención, y tienen que estar articuladas. ¿Cómo hacemos eso desde la academia? Y creo que ya tengo, dale la última, por favor. Esa es la final. Ok. Frente a estos componentes generales que articulan el proyecto, vale decir que entre 2014 y febrero de este año tenemos más de 6.700 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo nacional. Desde el 2014 hasta este año. De todas estas denuncias, la mayoría de las víctimas son mujeres. De todas estas denuncias, más del 60% son detectadas en el sistema educativo. Eso quiere decir que el sistema educativo lo que hace es proteger. En el sistema educativo nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y las personas que están en el sistema educativo tienen que saber cómo actuar. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo les protejo a los estudiantes? Nosotros tenemos una política de cero tolerancia frente a la violencia sexual. Eso tiene que quedar como súper claro para todas y para todos quienes somos parte de estos espacios. Esta política de cero tolerancia implica que tenemos que hacernos responsables y generar los mecanismos de capacitación e información más óptimos para que quienes están en espacios de poder, como es la docencia, tengan las herramientas suficientes para generar estos mecanismos de prevención. El encuentro de hoy está pensado en un escucharnos. El encuentro de hoy está pensado en una discusión, y es una discusión propositiva. Este es el marco general. Nosotros somos, digamos, responsables de la gestión del sistema educativo nacional, pero dentro de esta responsabilidad tiene que ser compartida.
y tenemos que aprender de ustedes también. El espíritu y la invitación que les hacemos a todas y todos quienes han venido es precisamente que podamos discutir sobre esto, que podamos analizar cuál es su mirada desde la posición que están ocupando ahora, desde el lugar en el que estamos, y cómo desde ahí podemos contribuir a cambiar esta realidad, que es un trabajo complejo, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Cuenten con el Ministerio de Educación para impulsar estas iniciativas. Como Paquita nos mencionaba, el señor ministro está más que comprometido con esto. Esto no es un tema, este es un eje fundamental de acción, y frente a eso estamos abocando todos los recursos para tener políticas efectivas. Eso. Yo sé que tienen preguntas, después podemos conversar un ratito conmigo, ahorita un poco por el tema del tiempo vamos a pasar. Muchas gracias de nuevo. El gobierno de todos.